Bien, amigos, hoy es día de la lucha contra la hipertensión arterial a nivel mundial y no hay nadie más indicado que el doctor Pedro Ureña. ¿Por qué? Miren, la medicina dominicana tiene unas características raras y que no son comunes, no en todos, pero casi en ningún país del mundo. Y es que, como el país era pequeño y se puso grande, nosotros teníamos hábitos y costumbres que quizá usted puede decir que no tenían que ver con la preparación del médico, aunque sí tenía que ver con la dedicación del médico. Se trata de que desde tiempos, digamos los últimos 70, 80 años, se inició una práctica que nuestros doctores se hicieron en diferentes años líderes de su especialidad. Nosotros recordamos, por ejemplo, en psiquiatría, la época de Vaquero, de Marión, de Saglul, después vino Morillo, Guillén. Me dicen que Guillén todavía ejerce. Ahora el que está liderando eso es César Mella. Pero eso no quita que no es el que él más sabe, sino que la misma sociedad hasta lo consulta. Si hay un problema, pregúntale al doctor Mella. En pediatría vivimos el tema de Jorge, de Santoni, que los muchachos de 50 y de 60 años de hoy le decían tío al pediatra. No hablemos de los ginecostetras, los hombres que recibían los muchachos en esa época de los de 50 en adelante, Magiolo, Gómez Patiño, Milton Bello, Papaterra, Panochía, un grupo de médicos que se hicieron prácticamente líderes. En cardiología es que más recordamos, porque estuvimos cerca de ello, y está el caso de, señores, comenzó con un francés argelino que se llamaba Emán Sadé, todavía tiene un hijo que es economista, que dirigió la Fundación Funglode, Emán Sadé, que además fue un pionero, porque fue la primera casa que se fabricó aquí en la Winston Churchill, en la Lincoln, por allá por la Santo Domingo Moto. Sadé, Nicolás Pichardo, Fernández Caminero, Norma Italia Gómez Patiño, Escipión Oliveira, Fernández Martínez. Fernández Martínez tuvo un problema y fue que él vino, de los primeros que vinieron de Estados Unidos, y se le ocurrió cobrarle a un rico 4,000 pesos por un infarto. Y ese rico lo desacreditó, porque a los ricos les gustan pagar menos que los pobres. Y dijo de todo, tuvo que meterse a hacer una compañía de seguro. No pudo seguir ejerciendo. El rico solamente le faltó ir al consultorio y decir, ¿tú estás aquí? Ah, pero tú tienes que tener $4,000 en los bolsillos. Señores, el doctor Salomón Jorge en Santiago, el doctor Lamarche, un grupo. Y ahora está un grupo de cardiólogos importantes y que sin ninguna duda lo encabeza el doctor Pedro Ureña. Nosotros le hemos pedido a Pedro que venga, porque hoy es día de la hipertensión y justamente decíamos que hubo una revolución en la medicina y en la especialidad que más se avanzó fue en cardiología y sobre todo en los daños que produce la hipertensión. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo al doctor Ureña su presencia aquí. Y, doctor, realmente en los últimos 50 años, ¿hubo un cambio notable o hubo un cambio casi radical en la cardiología? Bueno, buenos días, Julito. Antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor y un placer estar con ustedes aquí. Definitivamente, en los últimos 50 años, la cardiología ha sido una de las especialidades que más ha avanzado. No solamente en el entendimiento de las enfermedades, sino en la forma de tratar muchas condiciones que realmente siguen siendo todavía, a pesar de los avances que se ha hecho, la principal causa de mortalidad en la población adulta. Entonces, ese entendimiento nos lleva a una mejor prevención, a una detección más temprana, pero también tenemos una mayor sobrevivencia de pacientes que se presentan con problemas que anteriormente eran fatales en su mayoría, que hoy día pueden sobrevivir
a condiciones como el infarto, como el fallo cardíaco, como las emergencias hipertensivas. Así que realmente esa evolución de la cardiología definitivamente, y insisto en esto, ha impactado lo que es la sobrevivencia de la población. Cuando se habla, como mencionabas anteriormente, del punto de los antibióticos, sí, definitivamente los antibióticos tuvieron un impacto muy importante en lo que sería la primera mitad del siglo XX. Pero de los 50 a los 70, donde realmente se impactó lo que serían las enfermedades infecciosas, luego lo que vemos es una prevalencia ya a partir de los 70 de las enfermedades crónicas, entre ellas la hipertensión, todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, y entonces ahí empezamos a ver un aumento en la población, en su edad, en su sobrevivencia, una menor mortalidad infantil, gracias a lo que el aporte cardiovascular puede hacer. Así que hemos pasado esa transición epidemiológica de tener las infecciones como principal causa de muerte, sobre todo en países como el nuestro, a tener ya estas enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles, dentro de la cual la cardiovascular es la más importante, como causa principal de muerte y por tanto el impacto de la cardiología en ellas. Como el cáncer, no es que no se ha avanzado, pero no como en las otras tres causas. Si quitamos el parto, la mujer que moría durante los trabajos de parto porque rompía un aneurisma que no se sabía que tenía, o por razones de que no existía la sonografía ni se sabía en las posiciones que venían el producto. Si quitamos eso y los antibióticos, la cardiología como tal, entero, ¿qué por ciento usted le da del éxito de los 20 años que hemos logrado ganarle a la vida? No, la mayor porcentaje, el mayor porcentaje definitivamente. Yo diría que prácticamente más del 80%. Fíjate, cuando uno se pone a ver y volvemos al mismo, ¿de qué mueren las personas todavía? Sí. Pero ¿de qué morían anteriormente? El infarto seguía siendo la causa número uno. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Estamos teniendo pacientes cuyos factores que predisponen a un infarto se detectan más temprano y podemos prevenirlo. La hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes. Hoy día esas son enfermedades que se tratan de manera mucho más efectiva y por tanto el paciente tiene un mejor control de su enfermedad y si desarrolla el infarto, desarrolla una edad más temprana y en mejores condiciones. Pero aparte de eso, la sobrevivencia del infarto ha aumentado de una manera dramática. La mortalidad del infarto del miocardio prácticamente desde los 80 ha disminuido más de un 50%. Sí, doctor, porque si usted coge un acta de defunción de los años 50 y coge un acta de defunción de ahora, usted va a encontrar la misma causa, que va a decir infarto de miocardio, paro cardíaco, qué sé yo, las tres cosas que piden en él. Pero 20 años más tarde, al mismo paciente. Apuntando al rol de esa prevención efectiva. Ahora, yo pregunto, el medicamento, el procedimiento que es lo que ustedes dicen el intervencionismo, digamos el stent, el bypass o la cirugía de corazón, de esos tres elementos, ¿cuál es el que más ha incidido en esos 20 años? Sí, fíjate, Julio. Eso, yo te diría que probablemente la parte preventiva con medicamento es la que más ha incidido. Sin lugar a dudas, el stent, la cirugía también ha tenido un impacto, pero si yo lo pongo en una cifra global, definitivamente el tratamiento preventivo es lo que más ha dado a esto. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo, es lo que yo siempre pongo cuando hablamos de esto, de este aspecto un poquito controversial. En los países desarrollados, por los últimos 10 años, por primera vez en la historia, se ha empezado a ver una disminución de la mortalidad cardiovascular. Sigue siendo la principal causa de muerte, pero estamos viendo una disminución. ¿Y se mueren de otra cosa? No, básicamente sigue siendo la principal causa de muerte todavía. Pero en vez de tú tener una mortalidad, vamos a poner 10 por 100.000, ha bajado a 5 por 100.000. Mucho más alto todavía que el cáncer, mucho más alto todavía que la infección, etcétera, pero ha ido disminuyendo. En los países en vía de desarrollo ha ido aumentando. Entonces mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que hay una mejor prevención. No realmente. Países como Estados Unidos tienen hoy día la más grande epidemia de diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, ¿qué te dice eso? Que ellos están aumentando la hipertensión, la diabetes, la obesidad y están sobreviviendo más. Pues ahí viene el rol del paciente que llega al hospital y sale vivo. Entonces sí ahí hay un rol de lo que es el tratamiento ya correctivo. Así que, ¿qué nos falta a nosotros en países como el nuestro? Infraestructura para poder tratar eso. Así que esa diferencia entre países en vía de desarrollo y países desarrollados, donde uno va disminuyendo la mortalidad y otro va aumentando, en gran parte tiene que ver con la infraestructura. No solamente de cuidado, de tratamiento, sino también de prevención. Porque ¿qué pasa en nuestros países? Si nos vamos a los campos,
vamos a encontrar una alta población de diabéticos, de hipertensos, de hiperlipidémicos que o no lo saben o reciben un tratamiento inadecuado, y eso también va a impactar esa mortalidad. Yo pregunto porque si usted coge los factores y usted revisa el día a día, usted dice, bueno, el cigarrillo, el alcohol, la dieta, el ejercicio, pero resulta que eso lo hacen, pero en un porcentaje muy inferior a los resultados que estamos viendo. Es decir, inclusive cuando un paciente va y se hace una bariátrica, posiblemente hay un porciento alto que es preventivo de la obesidad, ¿verdad? Que hay un porcentaje alto que tiene que volver porque vuelve y engorda. Así pasa cuando a un paciente se le pone un stent y está funcionando bien, al cabo de un tiempo sigue fumando, sigue bebiendo, sigue comiendo, entonces se queja de que le pusieron un stent y no funciona. Y entonces todo no es prevención. El tema de supervivencia por el procedimiento, por la planta física, es decir, el médico tiene que tener las facilidades. ¿Qué por ciento usted cree que el procedimiento es el que le ha dado esos? Yo creo que si nos vamos ya a lo que es la población adulta, la sobrevivencia del paciente, por ejemplo, en el caso del infarto, es altísima gracias no solamente al procedimiento, sino al mejor tratamiento. Cuando un paciente llega a un hospital, hoy día, sobre todo si tiene las condiciones, tú puedes abortar ese proceso de infarto en horas y tú puedes tratarlo con medicamentos que diluyen la sangre, que estabilizan el corazón, cosas que no teníamos antes. Entonces, definitivamente el tratamiento, el procedimiento influye. ¿En qué porcentaje? Eso es un poquito controversial y va a depender de dónde estemos enfocados. Si nos vamos a sitios desarrollados donde realmente la mayoría de la población tiene acceso a esto, pues claramente va a haber un porcentaje mucho mayor. Si nos vamos a países donde realmente hay poca infraestructura, pues el porcentaje es menor. Así que yo creo que la prevención sigue siendo la número uno, pero prevención no necesariamente cambio de estilo de vida, prevención en tratamiento a tiempo, porque insisto, una diabetes que no se trata, tú puedes tener descuido, pero si tú tienes tu insulina o tienes tus medicamentos hipoglucemiantes, pues eso va a tener un impacto. Una hipertensión que no se trata, eso también va a tener un impacto. Así que yo creo que la prevención activa con tratamiento tiene más que ver que cualquier otra cosa, seguido por la intervención. Y tercero, cambio de estilo de vida, porque insisto, en los países donde se ha hecho grandes campañas realmente, lamentablemente no ha funcionado como se espera. Y ponemos el ejemplo de Estados Unidos, de gran parte de Europa, donde se han hecho campañas multimillonarias de concientización y lamentablemente la epidemia de obesidad y de diabetes y de hipertensión está en aumento a pesar de las campañas. Doctor, yo le pregunto porque a veces usted tiene casos que son claros de que una persona que nunca se chequea a un laboratorio, pues parece que es diabético. Cuando va donde chequearse, donde el cardiólogo dice, mire, tú tienes que dejar de comer sal, tú tienes que dejar de comer mucho, tú estás obeso. No es verdad que el que come con mucha sal es obeso y bebe mucho alcohol, lo descubre cuando el cardiólogo se lo dice. Quizá la diabetes sí, pero él lo sabe por qué fue. Sí. Y posiblemente la mayoría no cambian, porque ellos creen que la visita misma ya te mejora. Realmente, la prevención depende, ¿verdad? La prevención depende. Eso es una realidad. O sea, cuando tú tienes un individuo que tiene 40 años comiendo de una forma, viviendo de una forma, es muy difícil cambiar su estilo de vida. Y que lo acepte. Es muy difícil. No lo acepta. Y lo vemos incluso en la tasa de recurrencia. ¿Cómo va a ser que hay un paciente que ya le hicieron una cirugía de corazón abierto, por ejemplo, un bypass? Sí. Y tú ves que después de haber pasado por este proceso tan traumático, vuelve a los mismos hábitos. Eso dice a ti lo difícil que es cambiar un comportamiento. Eso no quiere decir que uno lo sigue intentando y siempre va a haber su excepción. Por eso se habla mucho hoy día de tratar de educar en una fase mucho más temprana en la vida, en la niñez, en la adolescencia, donde quizás podemos impactar lo que son los hábitos alimenticios, de actividad física. Pero en el adulto definitivamente es un reto muy grande y las estadísticas están ahí. La tasa de éxito, lamentablemente, de la consulta tradicional es muy pobre en lo que se refiere a prevención. Por eso hoy día se están intentando cosas innovadoras. ¿Qué se está haciendo? Hoy se está trabajando mucho con el aspecto multidisciplinario. Ya el cardiólogo cuenta con una nutrióloga, con una psicóloga, con un grupo de personas que tratan de ver cómo se puede influenciar a ese paciente de una manera mucho más proactiva,
de forma tal que podamos cambiar esos hábitos. En vez de yo ver a este paciente cada 6 meses y decirle, mira, está muy gordo, tiene que bajar, tú tienes una persona que lo va a dar seguimiento a su dieta, que lo va a ver una vez a la semana, cada 2 semanas, de forma tal que de una forma más proactiva podamos lograr un resultado. Sí, pero eso es bueno decirlo, porque hay personas que creen que porque ven al cardiólogo, el hecho de verlo, si el cardiólogo te dice, la causa de tu problema es tu peso o tu dieta, ya prácticamente te pasa al nutriólogo. Y si tú tienes que hacer ejercicio y el temor es bueno, y si yo me excedo en el ejercicio, hay gimnasios donde tú te controlan ese tipo, hasta donde tú puedes ir sin tener que creer que ver el cardiólogo es que te soluciona el problema. Hay gente que te le da seguimiento. Ahora, doctor, cuando tú hablas con los cirujanos cardiovasculares, nosotros tenemos que hablar de lo que la gente quiere, el corazón artificial. Nosotros tenemos 2 casos de 2 dominicanos que andan por ahí con una mochilita y dentro de esa, uno murió que fue un médico y el otro anda normal con su medio corazón en una máquina. Y yo quiero preguntar, cuando eso se hace, ¿es un corazón, un músculo que se dañó, que era una bomba, que le estamos poniendo una bomba externa para que lo haga? ¿O hubo causas que produjeron que se dañara y hay que hacer 2 tratamientos? Es decir, uno para evitar que se siga dañando el cuerpo del paciente, porque yo supongo que si el corazón se dañó, sí, tuvo alguna razón para dañarse. Totalmente. Fíjate, Julio, es una excelente pregunta. El corazón artificial o dispositivo de asistencia ventricular, como se conoce en medicina, la primera utilización que tuvo fue... En esa fundita lo que hay es un ventrículo, doctor. Es una turbinita. No, lo que tiene la fundita es la batería. La turbina está dentro. Y yo le voy a explicar ahora la anatomía. Estos dispositivos se usaban como un puente para trasplante. En otras palabras, si yo tenía un paciente con un corazón muy débil, que yo le había dado todas las drogas que podía y el paciente seguía muy deteriorado, como tú bien dices, cuando el corazón está muy débil, los riñones se dañan, el hígado se daña, el cerebro se empieza a sufrir, pues se le ponía este dispositivo, que era literalmente una turbina, que lo que hacía era que mandaba la sangre, hacía como una especie de brinco. La sangre viene del sistema venoso, cae a esta turbina y la mandábamos directamente a la aorta para que irrigara el... Ahora, estos dispositivos anteriormente eran grandes, voluminosos, muy complejos, con muchas complicaciones, infección, problemas de sangrado, coágulos, todos los problemas que usted se puede imaginar. Y realmente yo recuerdo cuando yo estaba en entrenamiento, esto era una pesadilla tratar a estos pacientes. Como todo tecnológicamente ha ido evolucionando y estos procesos se han ido reduciendo de tamaño, estos dispositivos, y hoy día estos dispositivos son muy pequeños y hace una década aproximadamente se empezaron a mandar a los pacientes a la casa. En otras palabras, en vez de tenerlo ahí meses en una clínica o un hospital esperando un órgano, el tamaño se redujo tanto que se podían mandar a la casa con mucho cuidado. Pero ha seguido evolucionando y hoy día ya estamos viendo que estos dispositivos han alcanzado un nivel tal de evolución donde ya no solamente están considerados como puente para trasplante, sino como terapia definitiva. Es decir, en pacientes que tienen una contraindicación para trasplante, pues ya se le puede poner estos dispositivos como terapia definitiva. Todavía es una tecnología que está inicial. El paciente que más tiempo tiene unos 7 años básicamente con el dispositivo puesto, pero ha sido una revolución. Y se cree y se dice que el futuro es ahí que está, ya que los trasplantes de por sí, número uno, son muy escasos para la demanda que va en aumento, es decir, cada día se necesitan más pacientes para más órganos, la población con fallo cardíaco está aumentando, y número dos, la sobrevivencia de los pacientes post-trasplante tampoco es tan buena. El promedio de vida de un paciente post-trasplantado son 5 o 6 años, o sea que no estamos hablando, así que esto parece ser el futuro, pero todavía sigue siendo prominentemente un puente a trasplante y en caso que tenga una contraindicación se considera como terapia definitiva. Es una pequeña turbina que se pega al ventrículo y se conecta a la aorta y la sangre que llega se pasa al sistema. Míralo ahí. Exactamente. Sí. Podemos, doctor. Hoy día la tecnología nos permite ver. Todavía hay los problemas de infección y todavía hay los problemas de coagulación. Estos son pacientes que tienen que estar anticoagulados de manera constante. Hay un problema también, el hecho que es una turbina, no es pulsátil como lo es el ventrículo normal, que es un pulso, ¿verdad? Usted a estos pacientes, si le toma el pulso, no va a sentir pulso, porque es una turbinita, es decir, que hay un flujo continuo. Y eso hace que haya ciertas anomalías vasculares que se desarrollan. O sea que la tecnología todavía nos falta y hay prototipos hoy día haciéndose de bomba de que podamos tener lo que es la parte pulsátil del corazón. La dinámica
de la sangre, que dicen que en el corazón hay plomería y hay electricidad. Y hay una interrogante que uno dice, caramba, pero el corazón funciona muy bien, un corazón normal. Si yo corro, se acelera. Si duermo, descansa. Y él sabe cuando tiene que acelerar porque tiene un sistema eléctrico que le dice perfectamente lo que tiene que hacer. En cada caso, y te suple, si tú abres una llave, la bomba se prende. Cuando tú estás en tu casa, la bomba de agua, tú inmediatamente tú oyes que se dispara si tú la abres a todo lo que da. La pregunta es la siguiente. Cuando se hacen esos procedimientos, doctor, de poner alguna mecánica, ¿cómo resuelven la demanda sustituyendo aquel aviso que le hace el sistema eléctrico al corazón? Bueno, en el caso es una tarjetica que tienen ahí. Sí, mira, los marcapasos hoy día ya son pequeñas computadoras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos los primeros prototipos de marcapasos, eran baterías literalmente que tenían una frecuencia fija y como tú bien dices, el paciente si caminaba, se acostaba, si corría, era la misma frecuencia, lo cual quiere decir que estaba muy limitado en sus actividades, ¿verdad? Para que tengamos una idea, cuando usted corre, el corazón tiene que acelerarse para mantener el gasto cardíaco y suplir la demanda. Pues hoy día los marcapasos, como dije anteriormente, ya han evolucionado a pequeñas computadoras y tienen sensores, diferentes tipos de sensores. Sensores de movimiento, sensores incluso de la acidez de la sangre, sensores de ácido láctico. Hay una serie de sensores que le dicen al dispositivo, él está en actividad o no está en actividad. Y en base a eso, él va a aumentar la frecuencia o la va a bajar. Así que actúa muy similar a lo que son nuestros sensores intrínsecos y por tanto ya el marcapasos... ¿Te puede decir que hay un marcapaso casi inteligente? No, son inteligentes, son inteligentes. Tienen sensores de actividad y de hecho se adaptan a la actividad del paciente. Son grabadoras, hoy día los marcapasos graban literalmente. Tienen diferentes algoritmos que van a actuar dependiendo de si hay una arritmia o no. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de que el corazón está muy lento, pero a veces le va muy rápido, pues el marcapaso se sabe adaptar a esta situación. Así que definitivamente en ese sentido se ha evolucionado muchísimo. Doctor, en el día de la hipertensión, nosotros hemos hablado regularmente con el doctor Ureña sobre diferentes temas y los que siguen las revistas, pues, buscan informaciones nuevas. Hay una parte que es la económica y nosotros queremos preguntarle, ¿por qué si prevención es lo importante? Si prevención es lo importante. ¿Y por qué si los ricos tienen más facilidades de cubrir los gastos de medicina, de procedimientos, de ir a los sitios, a los centros más costosos, que los que no tienen tanta fortuna? ¿Por qué las compañías que cubren los riesgos de salud no apoyan más la prevención en vez de quejarse cuando el paciente se somete a chequeo? Dice, ese chequeo era innecesario. Si realmente el chequeo le va a evitar a la misma compañía un procedimiento más caro más adelante, y eso no lo he entendido. Mira, Julio, eso yo totalmente de acuerdo contigo. Yo veo esto como una visión muy a corto plazo que lamentablemente muchas de nuestras empresas que tienen que ver con lo que son servicios de salud tienen. No solamente me voy a ir a lo que es el chequeo preventivo, sino se supone que en la ley de salud hoy día se deben hacer campañas de prevención dirigidas por las compañías de seguro, que no se están haciendo de manera adecuada, vamos a decir así. Pero me voy a ir más lejos. O sea, no solamente no incentivan los chequeos preventivos, que debería ser parte de eso, porque al final es un retorno para ellas mismas. Me voy a ir a un aspecto quizás hasta más sencillo. ¿Por qué no estamos haciendo evaluaciones de calidad de los servicios? En otras palabras, aquí todo el mundo se juega con la misma vara. Y no es lo mismo un resultado de una cirugía en un sitio que tiene todos los estándares a otro que no lo tiene. Cuando tú vienes a ver, aquí lo que se está trabajando mucho es con precios. ¿Quién me lo hace más barato? No necesariamente quién me lo hace con más calidad. Y eso va en la misma línea. Si fuéramos a ver lo que se hace en sociedades desarrolladas, es que se paga o se reembolsa en base a resultados. Vamos a ver el desempeño. Y en base a tu desempeño, en base a los resultados, cuántos pacientes tienes con complicaciones, yo te voy a juzgar. Pero eso también es una visión cortoplacista, ¿no? Yo estoy pensando en lo que me cuesta ahora. Yo no estoy pensando en que ese paciente va a reingresar en una semana, en 2 semanas, en un mes, lo va a tener 3 veces más ingresado. Yo no voy a pagar un caracterismo en un infarto porque me es muy caro. No entiendo que ese infarto, al no haberse reparado a tiempo,
va a ser un paciente con fallo cardíaco que va a tener 3 admisiones más en el año por fallo cardíaco y va a terminar falleciendo. Y me va a costar mucho más a largo plazo. O sea que no solamente en la prevención, yo diría que en general, en el aspecto que yo conozco, que es la cardiovascular, la visión de nuestra seguridad social es muy a corto plazo y en un aspecto claramente dirigido por la parte económica. Y da trabajo convencer al paciente general, al promedio, de que el copago a veces es una cosa indispensable de evitar. Es indispensable porque no hay forma de cubrirlo de otra forma. O sea, yo te voy a poner el ejemplo. O sea, nosotros tenemos una parte que trabaja con los seguros médicos. El reembolso en una aseguradora hoy día, literalmente por una consulta, no hay forma de que compense. Si tú tienes una oficina que tiene que pagar electricidad, tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar una secretaria, tiene que pagar un sistema, y si quieres mantener un mínimo de calidad, obviamente eso cuesta. Pero tú tienes un pago muy por debajo de lo que debería ser, y encima es un pago que no se hace inmediato. Es un pago que una aseguradora te lo va a hacer los 2 o 3 meses. Entonces, literalmente, estamos desviando el sistema hacia un sistema que sea completamente subsidiado por el gobierno. Es la única forma que va a subsistir de no hacerse modificaciones a lo que se está planteando hoy día. Pero yo creo que eso es un tema profundo. Yo quiero llevarme a lo de la hipertensión. Y en ese sentido, Julito, la hipertensión, que hoy es el día de la hipertensión, hoy día es quizás una de las condiciones que más impacto está teniendo en la población mundial. Se estima que para el 2025, 16 billones de personas van a padecer hipertensión. Quiere decir que 1 de cada 3 adultos en el mundo entero va a ser hipertenso. ¿Y qué pasa con la hipertensión? Bueno, que la hipertensión, si nos vemos como causa de problemas, es una de las principales causas de accidentes cerebrales, derrame cerebral. Si tú coges cualquier paciente con derrame cerebral, 80% de ellos son hipertensos. 70% de los infartos son hipertensos. Es la principal causa, en unión con la diabetes, de fallo renal. Y vamos a hablar de enfermedad vascular periférica, de aneurisma de la aorta. Así que es una entidad con muchas complicaciones, que impacta mucho lo que es la salud cardiovascular y que realmente, lamentablemente, ni se diagnostica de manera adecuada y la mayoría de pacientes que están siendo tratados no están bien controlados. Sí, doctor, porque es que la hipertensión ya se sabe que produce hemorragia cerebral, produce infarto, produce problemas pulmonares. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que produce que el nivel de presión arterial aumente? Es decir, el origen del problema. Sí. ¿Es un problema familiar? Sí, hay un porcentaje importante hereditario, pero el más importante es el ambiental. En otras palabras, cuando nosotros vemos las estadísticas en hipertensión, se habla que hasta un 30% la carga genética influye en los niveles de presión arterial, pero el 70% está dado por factores ambientales. Y ahí vamos con la dieta, la ingesta de sal es importante, el peso y definitivamente hábitos como el sedentarismo, el estrés también contribuyen. Cuando digo 70% medioambiental, quiero decir que, por ejemplo, tú puedes tener esa predisposición a hipertensión. Y hoy hay estudios que dicen que desde la niñez, si tú tienes esa predisposición y tu ingesta de sal es más de lo que debería ser, pues eso va a acelerar el proceso de tu desarrollar hipertensión a una edad más temprana. Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos viendo 2 extremos. Estamos viendo una tasa de hipertensos muy alta en ancianos, pero lo más alarmante es una tasa muy alta de hipertensos jóvenes. Estamos viendo adolescentes, pacientes en edad temprana, con niveles de tensión elevada, cosa que antes era raro, ya hoy en día es común, y ahí tiene mucho que ver ese aspecto ambiental, donde la sociedad está cambiando a una dieta más rica en calorías, más alta en ingesta de sodio y con mucho menos actividad física. Doctor, ustedes generalmente para actualización viajan muy a menudo a congresos y a lugares, a hospitales donde se hace investigación, porque no es lo mismo una conferencia o la presentación de casos que ir a los hospitales donde se hace investigación y son líderes, por ejemplo Johns Hopkins o aquellos que son en el ranking en cardiología. Yo le quiero preguntar, ya hay una cosa que está bien establecida desde siempre. Cuando la medicina no era muy común, muy avanzada, lo que duraban más eran los hijos de viejos. Si tú quieres durar mucho, búscate un papá y una mamá que hayan durado mucho. Y eso sigue. ¿Qué trabajos se están haciendo para trabajar en la genética? Es decir, bueno, estos son los factores que no han cambiado. Hijos de viejos duran igual que sus padres o quizás más. ¿Qué se está haciendo en esa dirección? Ese es uno de los aspectos hoy día en medicina más emocionantes, lo que es la genética y la medicina molecular. Ya hoy día, por ejemplo, se tienen identificado
un sinnúmero de genes que prácticamente tiene que ver con todas las enfermedades, de cuál es su predisposición a enfermedad coronaria, si tú tienes más chance de morir de un infarto, cuál es tu tasa de hipertensión. Es decir, definitivamente ya los perfiles se conocen en la mayoría de las condiciones cardiovasculares. Lo que todavía no se tiene claro es cómo modificarlas, y en eso se está trabajando. Se están haciendo estudios con virus, con mensajeros de diferentes componentes de lo que es el ADN, pero todavía no se tiene claro cómo se va a poder modificar. Pero ya ese paso de haber identificado lo que es la carga genética de un individuo y su predisposición a diversas enfermedades está bastante avanzado. Pero yo creo que el futuro va por ahí. Yo creo que realmente en el futuro yo preveo que lo que vamos a hacer es tener un niño, ver cuáles son sus predisposiciones y ajustar su estilo de vida a ese perfil, y en un futuro quizás poder modificar incluso esa predisposición. Doctor, desde que una mamá concibe, comienza su corazón a suplir ese embrión. Luego, después de unas cuantas semanas, ya ese embrión tiene su propio sistema de bombeo, que es su propio corazón. No sé a las cuántas semanas se forma ya el corazón. Desde ese momento que comienza a latir ese corazón, hasta cuando cesa la vida, que es el corazón el que lo determina, dejó de latir, el paciente termina su vida. La pregunta es la siguiente: ¿para cuánto tiempo está diseñado esa bomba? El corazón solo, no estoy hablando de todo el resto. No, la verdad que eso es una pregunta muy difícil, Julito. Hay pacientes que han llegado hasta los 110, 115 años. No, creo que es el récord. Hay gente... Exacto, pero el diseño no es estándar, y eso es una de las características del ser humano. ¿El término? Estándar, no es un diseño estándar. Es decir, eso que nos dan de 70 mujeres, 74, hoy día realmente el promedio de vida en países desarrollados llega, como tú bien dijiste al principio, 79, 80 años. En nuestro país anda por los 73 años. Pero eso no quiere decir que el corazón esté diseñado para eso. Yo creo que en gran parte tiene mucho que ver cómo nosotros llegamos con ese corazón a los 73 años. Y ahí es el énfasis. Si yo cuido mi corazón, si yo realmente entiendo que esto es lo más valioso, lo que más, y hago las medidas en cuanto a dieta, ejercicio, cuidado, medidas de colesterol, pues este corazón puede durar muchísimos años. Yo creo que no hay un límite establecido. Vamos a despedirnos con esta serie de preguntas. Los hipertensos duran más, los que no son hipertensos duran más años que los que lo son. La hipertensión definitivamente es una causa importante de mortalidad. Así que sí. Es decir, el hipertenso muere primero que el que primero, no. Sobre todo dependiendo de su control. Doctor, ¿los jóvenes mueren más que los viejos? No, ¿verdad? No, realmente. ¿Los negros mueren más que los blancos? Tienen mayor mortalidad cardiovascular, sí. Duran menos tiempo. Exacto. ¿Las mujeres duran más que los hombres? Yo te diría que eso no necesariamente. ¿El gordo dura más que el flaco? No. ¿El trabajador dura más que el vago? No vago, sino el que hace ejercicio dura más. Definitivamente. Que el que, ese es otro factor que protege contra la mortalidad. Eso que dicen que el ejercicio a veces no es tan bueno como uno se piensa. No, el ejercicio sigue siendo una de las mejores formas de prevenir enfermedad cardiovascular, cáncer, demencia. El grado del ejercicio, y si usted está en capacidad de hacerlo, es lo que hay que determinar. Uno de los problemas de mayor consulta, que mayor molestia le acusa al médico, sobre todo al nivel que usted ejerce, es la preocupación del medicamento. Ese medicamento, doctor, que uno piensa que si no lo toma se va a morir. ¿Hasta dónde eso es así? Bueno, lo que pasa es que todos los medicamentos que prescribimos en cardiología, por ejemplo, la mayoría de ellos, tienen estudios que son importantes. O sea, son estudios de decenas de miles de pacientes donde se determina que tiene un impacto en mortalidad. Por ejemplo, para el colesterol, el ingerir medicina para el colesterol, bajar su colesterol, pues reduce la mortalidad en algunos casos hasta un 36, 40%. Eso es mucho. El usted controlar la hipertensión tiene un efecto en la mortalidad hasta de un 50%, no en mucho plazo, estamos hablando de 10 años. Así que definitivamente no es que me voy a morir de repente, pero sí estoy contribuyendo a que mi calidad y duración de vida disminuya de manera significativa, no en lo que base a lo que yo creo, lo que me dijo el vecino, en base a estudios bien diseñados de decenas de miles de pacientes con seguimientos prospectivos por muchos años. Y aquello de que el hábito hace el órgano, es posible que si usted toma mucho tiempo un medicamento para una cosa, no estoy hablando solamente de hipertensión, para algo,
usted termina inhabilitando el órgano o el mecanismo de producción de aquellas cosas que contrarrestan eso. Teníamos que ver qué medicamento en específico. ¿Está clara la pregunta? Sí, pero en general, con la mayoría de los medicamentos que utilizamos, no puedo hablar tan general de toda la farmacología, pero en términos de antihipertensivos, medicina para el colesterol, no realmente hay ese efecto de que por usarlo mucho tiempo... No es el mismo del diabético, ¿verdad? No, usualmente lo que ocurre es que a medida que vamos avanzando en edad, hay factores que van predisponiendo a que cosas como la presión, por ejemplo, siga subiendo y tenemos que usar más medicinas. Las personas perciben eso como que ya el medicamento no es efectivo. No, es que usted está evolucionando y por ende la presión tiende de una forma natural a ir elevando. La pregunta viene, doctor, porque si un paciente, el colesterol le produjo hipertensión y usted ve que ese colesterol bajó, ¿no procede a veces quitarle o bajarle el antihipertensivo para ver si ya su organismo es capaz de controlar? No, mira, Julito, en general la relación colesterol-hipertensión es simbiótica en términos que ambas hacen daño, no necesariamente causal. Ahora bien, lo que tú me estás describiendo es algo diferente. Si un paciente hace un cambio en estilo de vida importante, sí, el paciente pierde 20 libras, hace exacto, ejercicio, claro que podemos quitar las medicinas o reducirlas. Yo siempre digo, ¿cuál es el medicamento y la dosis? La necesaria para controlarte, pero el factor importante viene mucho dado por eso que estamos hablando, la dieta, el ejercicio, ingesta de sal, que van a influenciar que usemos menos medicinas. Bien. Doctor, váyase a ver todos sus corazones que lo están esperando. Doctor Pedro Ureña, gracias en el día de la lucha contra la hipertensión arterial. Gracias al doctor Pedro Ureña por estar con nosotros. Gracias.